Buenas tardes, vamos a ver un video muy cortito, particular, como para entretenernos un poco. eh, los ingenieros, ¿no? Para otros no será tan entretenido. Fisuración y problemas de proyecto. En realidad lo que vamos a plantear son problemas con preguntas y las respuestas las tendrían que obtener ustedes. Esa es la idea. Se supone que para dar esas respuestas mínimamente tienen que tener un conocimiento de cómo es el proceso de fisuración en un elemento de hormigón armado y tener algún concepto de lo que vimos en el video de ensayos de carga también. Pero fundamentalmente, si no lo recuerda, no lo tiene muy presente, rever el video que hicimos de control de fisuración. Entonces la conclusión que habíamos llegado en ese momento era que inevitablemente las estructuras de hormigón armado solicitadas a tracción o flexión iban a estar bajo nivel de carga de servicio fisuradas y que había que controlar eventualmente el espesor máximo de esas fisuras con un adecuado diseño. Aceptando un espesor de fisura característica en función de la necesidad o el requerimiento que tuviésemos más estricto, estético, sea una estructura impermeable o sea un aspecto de agresividad del medio ambiente, durabilidad. Entonces, como les dije recién, vamos a plantear algunas preguntas que pueden surgir en obra y muchos de ustedes estarán en obra, trabajando diariamente, y otros, los que sean estudiantes o ingenieros muy jóvenes, en algún momento les va a tocar. Entonces, ustedes van a encontrar las respuestas y eventualmente a través del área de comentarios podrán intercambiar entre ustedes también y conmigo opiniones sobre las respuestas que encuentren. Comenzamos por una sencilla. Tenemos esta estructura, estamos revisando los planos de este edificio, somos nosotros los directores de obra y miramos en particular una serie de vigas que hay ubicadas en la línea azul, dos pórticos en la dirección, sobre el eje D, según la dirección I, o sea la dirección corta del edificio, con una sección relativamente importante. Son pórticos robustos de 35 centímetros de ancho por 65 de altura. El hormigón es H25, o sea que la resistencia característica es 25 megapascales y el acero es acero nerburado ADN 420 de dureza natural con una tensión de fluencia de 420 megapascales. Entonces observamos en ese plano que la viga, que tiene un ancho BW de 35 y una altura de 65, en los vanos tiene una armadura de dos barras de 25 milímetros, una en cada esquina. O sea que tiene un área AS de 9,82 centímetros cuadrados. Y observo por otro lado, soy el director de obra, que el pliego me especifica que el espesor máximo de fisuras característico no debe superar 0,30 milímetros. Sin revisar el cálculo de flexión, porque primero que todavía no hablamos de flexión y no viene el caso, ¿ustedes como director de obra aceptarían así como está la viga y la armarían en esas condiciones? ¿O creen que en función del requerimiento que nos dice el pliego de espesor máximo de fisuras sería conveniente readecuar el armado? En tal caso, ¿qué plantearían? ¿Qué tipo de armado alternativo plantearían? Me estoy refiriendo solo a la armadura inferior de tracción, que en principio son 2 barras de 25. Esta es la primera de las preguntas. La dejo un segundo más como para que la puedan ver y ustedes después lo pondrán rever al video y pensar la respuesta. Es una invitación, simplemente un juego. La segunda. Tenemos la planta de este edificio que tiene una longitud relativamente importante, un ancho menor, la longitud es en la dirección de X y el ancho en la dirección de Y. Del piso 1 al piso 5 no tiene vigas, son losas apoyadas sobre columnas o tabiques entre pisos sin vigas y el espesor de las losas por ende es de 20 centímetros
es un espesor relativamente mayor que el de losas apoyadas sobre vigas. Como director de obra reviso los planos de armado nuevamente y, como dijimos, el comitente me pide un espesor de fisura característico de 0,30 por razones estéticas, porque es hormigón visto en oficinas. ¿Sí? Este es el planteo, la planta tipo, en la exigencia del comitente. Entonces miro el plano de armado y veo que la armadura de tracción en los vanos positivos típica en la dirección más larga X es una barra de 16 milímetros cada 28 centímetros. Entonces, sin evaluar si es correcto desde el punto de vista resistente, porque mal lo podríamos hacer, no conocemos las cargas, el total de paquete de peso propio y menos aún las sobrecargas, no hemos hecho el análisis correspondiente ni lo pretendemos hacer ahora. Supongamos que eso fue revisado y es correcto. ¿Le parece apropiado desde el punto de vista de las condiciones de servicio? Una barra de 16 milímetros cada 28 centímetros en la cara inferior de la losa. El espesor de la losa es de 20 centímetros. Si la respuesta es sí, perfecto, le dirán al capataz de obra o a los capataces de armado que armen con el plano. Si es no, como ustedes son la dirección de obra y tienen la facultad de modificar el proyecto si lo creen necesario, justifiquen el no y sugieran un cambio. ¿Sí? ¿Qué armadura alternativa cambiarían? ¿Para mejorar qué? Las condiciones de servicio. Y básicamente, ¿a qué nos referimos? Las condiciones de fisuración que va a sufrir esa losa. Otra pregunta. Me encuentro hormigonando el 6º piso del edificio que vimos y observo fisuras en la cara superior del nivel de la losa del piso 5º. En amarillo les marqué las zonas donde aparecen fisuras. ¿Qué tipo de fisuras aparecen? Como las del dibujo de la izquierda. No tienen una dirección dominante, se cruzan. Las fisuras son erráticas, se cruzan en diferentes sectores. Me preguntan, somos nosotros los directores de obra, el comitente, ¿qué las puede originar? Y si son de gravedad o eventualmente se puede hacer una reparación menor o ignorarlas directamente. El dato que tenemos es que la losa fue hormigonada hace 10 días, en el mes de noviembre, en la ciudad de Lima, Perú. El clima es caluroso, naturalmente. No tenemos más datos que esos. Desde el punto de vista de, básicamente, las condiciones climáticas y el comportamiento del hormigón, y repasando conceptos que vimos justamente en el video de fisuración, ¿qué respuesta darían ustedes al comitente que está preocupado por esa situación y nos pregunta si deben repararse, si lo ignoramos, colocamos el contrapiso y seguimos adelante, o si hay que hacer un análisis más profundo del tema? Sería la tercera pregunta esta. Cuarta pregunta. Tenemos un muro de contención y nos llaman a emitir una opinión por este muro de hormigón armado que presenta una fisura vertical como la que estamos viendo, con un espesor que es importante, muy visible. Entonces, sin hacer ninguna evaluación de cálculo del muro, ¿qué origen pudo haber tenido esta fisura? Si conocemos el origen, es muy probable que sepamos o tengamos una idea de la gravedad que puede tener y si hay que tomar alguna medida urgente o no. Entonces nos llaman para emitir una opinión, observamos el muro y tendremos que darle una respuesta. Pensemos un segundo antes de pasar a la próxima. Supongamos que el muro tiene una cierta longitud y aparecen 2 o 3 fisuras de este tipo a una buena distancia entre sí una de otra. La siguiente, tenemos una estructura porticada, la viga del dibujo
Es una viga muy robusta con un ancho de 70 centímetros y una altura de 1,60 m, sobre la cual va a pegar una columna. La luz que tiene la viga es 10 metros, rectangular, B por H, 70 de ancho, 1,60 m de altura. La luz 10 metros. A los 2 días de la encofro con torres tubulares y a los 2 días de encofrado, ¿sí?, de retirado del encofrado, cuando estoy hormigonando, observo una fisura como la F. Que la haya observado a los 2 días no quiere decir que se haya producido a los 2 días, ¿sí? Lo que estoy seguro es que a partir de los 2 días la fisura está presente. Es curiosa porque es absolutamente vertical y va de la cara inferior a la cara superior, cruzando las armaduras de la cara inferior y la cara superior. Y como esta viga apea una columna, que no está dibujada, imaginamos que en el centro de la luz apea una columna a los 5 metros, porque tiene 10 metros de luz, como información tenemos que la armadura inferior de la viga son 12 barras de 20 milímetros y que la armadura superior, que toma los momentos negativos, son 10 barras de 25 milímetros. Solamente está actuando en esta instancia porque hace 2 días o 3 que hormigonamos la viga, el peso propio de la viga, que si bien tiene una cierta relevancia por la sección de la viga, bueno, y el peso propio de la losa que apoya sobre esa viga, pero no tiene ningún tipo de las restantes cargas de peso propio, ni menos aún de las sobrecargas. Todavía la columna que va a pegar sobre esa viga no fue ejecutada. Entonces, nos consultan como dirección de obra. Ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Podemos seguir adelante con la ejecución de la obra? Ingeniero, tenemos que hacer un sellado de la fisura, tenemos que hacer alguna verificación antes de hacer ese sellado. ¿Qué proceso primero, qué respuesta le darían a la persona que viene, el ingeniero de obra que viene preocupado a plantearnos esto, junto con el comitente? Y luego, ¿qué decisiones tomarían? ¿Procederían simplemente a sellar la fisura y continuarían? ¿O harían algún análisis previo antes de tomar una determinación? Dejo unos segundos más a la vista la pregunta. Quizás es la que tiene un poquito más de grado de dificultad que las anteriores. Y pasamos a la última pregunta. Estamos colocando sobre una cubierta industrial vigas premoldeadas de hormigón armado, como la que vemos en el corte, perfiladas para optimizar el peso propio con un talón inferior mayor y un talón superior mayor, con la armadura que ustedes ven en el corte. Y se observa, son simplemente apoyadas sobre las vigas premoldeadas sobre columnas premoldeadas. Lo que observamos es una fisura como la roja que hemos marcado, que según vemos en los planos es coincidente con la línea de barras de las armaduras inferiores que están dibujadas, que son 2, 4, 6 barras en 3 capas. Sin conocer ningún dato mayor, a priori, una respuesta que tiene ciertos riesgos porque no tenemos la información de las cargas, del diseño mismo de la viga. Lo que estamos visualizando es el esquema de cómo es la viga, está apoyada y presente esa fisura. Ya se ha colocado la cubierta con losetas premoldeadas, la carpeta de las losetas premoldeadas y las terminaciones. Es una cubierta de azotea de una planta fabril. ¿Nos animaríamos a plantear una hipótesis sobre el origen de esta fisura? Como dato, la armadura inferior es de 25 milímetros y tiene un gancho a 90 grados, acero energurado.
Entonces, nos consulta el comitente porque esta estructura ya ha sido ejecutada, hace poco tiempo se terminó, es una cubierta de azotea, o sea que eventualmente la sobrecarga va a ser una sobrecarga de uso de mantenimiento, supongamos 200 kilos por metro cuadrado, o eventualmente de sobrecarga de nieve, que no ha ocurrido aún, y el comitente nos consulta sobre qué origen puede tener este tipo de fisura. Esta fisura que está presentando, que se presenta en varias de las vigas, no en una única viga, ¿sí? Hay varias de las vigas premoldeadas que presentan una fisura como la que estamos marcando. Entonces nosotros tendremos que dar una primera respuesta. Naturalmente después tendremos que ubicar toda la información de la memoria de cálculo, el proceso de diseño y hacer un análisis de carga y hacer una verificación estructural y dar una respuesta más certera. Pero a primera vista, ¿qué se nos ocurre que podría estar pasando? Bueno, recordemos también, aparte del video de fisuración que vimos, el video de ensayo de cargas. Y para terminar esto, un recordatorio sobre posibles clasificaciones de las fisuras. Según su profundidad, se pueden definir como pasantes o profundas o superficiales. En un caso de las preguntas que hemos planteado, las fisuras aleatorias en la losa son superficiales. En otro caso, el de la viga de 1,60 m de altura es profunda, pasante o profunda. Según el movimiento pueden ser activas, hay que monitorearlas, o inactivas, se produjeron y ya no tienen más movimiento. Si las fisuras son superficiales e inactivas, no hay duda que pueden entonces reparar sellándose. Pero para tomar esa determinación tenemos que tener la seguridad de que están inactivas y conocer el origen. Bueno, gracias por su atención. Este es simplemente un juego antes de que el próximo video va a ser como me comprometí, la parte B de columnas a compresión, donde vamos a hablar de las columnas hunchadas, la característica que tienen, las ecuaciones de diseño, un ejemplo de diseño, ¿sí? Y qué ventajas tienen y desventajas frente a una columna con estribos comunes. Luego seguiremos con un video que va a hablar del diseño de los elementos especiales, ménsula corta, donde también hablaremos de las distintas particularidades y vamos a ver un ejemplo de aplicación, un ejemplo práctico de diseño. Bueno, si acaso les agrada estos videos, les pedimos, sería una ayuda para nosotros, que se suscriban, porque es un canal nuevo, muy joven, que están haciendo y que necesita del apoyo de la gente para suscribiéndose. El apoyo de ustedes lo dan al tener la gentileza de verlo el video y aquellos que lo quieran hacer suscribiéndose. Nos encontraremos en el próximo entonces. Gracias.